y Geraldine, ambos de 50 kilogramos, están parados en una calecita a 1 metro y 2 metros del centro respectivamente. Vamos haciendo el esquema y vamos poniendo los datos. La calecita gira dando una vuelta cada 15 segundos. Después que tenemos el esquema con los datos, lo que vamos a hacer es buscar nuestro machete de ecuaciones y ver qué tenemos para movimiento circular, ¿no? Vemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia, que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, o 2pi por f, que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio, y vamos viendo cuál de esas necesitamos. También podemos poner θ de t, θ inicial más. Para el punto A me dice la velocidad angular. Para la velocidad angular veo que necesito el periodo, ¿sí? Y el periodo sabemos que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y es este dato. Da una vuelta cada 15 segundos, entonces el periodo es 15 segundos. Entonces ya podemos sacar la velocidad angular de la calecita. 2pi sobre 15 segundos. Esto me da, para ser exacto, lo escribo así, 2/15 de pi. El punto B dice: ¿quién recorre mayor distancia durante una vuelta completa, Francisco o Geraldine? O sea, el que está a 1 metro, que Francisco, en una vuelta completa va a hacer más o menos este círculo, ¿no? Y Geraldine, que está acá, va a hacer esto que sería el perímetro, ¿no?, de esta circunferencia. La distancia sería el perímetro, porque son metros, ¿sí? ¿Quién va a recorrer mayor distancia? Vamos a calcular el perímetro de cada uno. Y sabemos que es 2pi por radio, ¿no? Entonces, como Geraldine tiene un radio mayor, la que recorre mayor distancia va a ser Geraldine. Vamos a hacer el perímetro de Geraldine, 2pi por 2 metros, van a ser 4pi metros. Y el perímetro de Francisco van a ser 2pi por 1 metro, o sea 2pi metros. Recorre mayor distancia Geraldine. En vez de sacar el perímetro directamente, sino relacionarlo con la ecuación del arco. Arco es igual al ángulo por radio, ¿sí? Ángulo barrido por radio. Yo directamente les sé calcular el perímetro porque un arco completo sería 2pi, toda la vuelta. O sea, el arco completo sería el perímetro si tomo un ángulo θ de 2pi. ¿Sí? 2pi por el radio, por ejemplo, el 2 metros, que era Geraldine, me va a quedar 2pi, que es el ángulo de dar toda la vuelta, por el radio, y me queda perímetro, o arco S. Punto C dice: hallar la velocidad tangencial de Francisco y Geraldine. Vemos que la velocidad tangencial era esta. O sea, para hallar la velocidad tangencial de cada uno, lo único que nos tenemos que dar cuenta acá es que la velocidad angular es la misma para los dos, porque los dos barren el mismo ángulo, ¿sí? 2pi es una vuelta completa dividido el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pero también recuerden que omega la podíamos ver como el ángulo barrido o delta ángulo sobre delta t. Entonces no importa dónde esté, en qué radio, el ángulo va a ser el mismo para los dos. Entonces omega no cambia, por más que esté más lejos o más cerca del centro, pero sí la velocidad tangencial, porque depende del radio. Entonces la velocidad tangencial de Geraldine va a ser la velocidad angular que conseguí acá en el punto A, segunda de la menos 1, acá no le puse las unidades, segunda de menos 1, o 1 sobre segundo, por el radio de Geraldine, que es 2.
Y la velocidad tangencial de Francisco va a ser la velocidad angular por 1 metro, porque está a 1 metro. Entonces va a ser menor la de Francisco que la de Geraldine. Y esto me va a quedar metros sobre segundos, ¿sí? Miren las unidades. Metros sobre segundos. En el punto D y E necesitamos plantear, por ejemplo, hacer de nuevo el esquema. Vamos a poner el sistema de referencia acá. Yo voy a elegir dirección radial en este sentido, más R hacia afuera y menos R hacia el centro, y dirección Y positiva para arriba, ¿sí? Entonces elijo el sistema de referencia, dibujo las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, son idénticos para Geraldine o para Francisco, los dos tienen la misma masa, y el diagrama de fuerzas me va a quedar igual para los dos. Entonces, ¿qué fuerzas tiene? Tiene la normal, el peso, hay que hacerlo para cada uno, ¿sí? Por ejemplo, normal de Geraldine, peso de Geraldine, y la fuerza de rozamiento estática, que es la fuerza que las va a mantener con los pies pegados al piso de la calecita sin patinar, ¿sí? Lo que le va a permitir poder girar junto con la calecita es la fuerza de rozamiento estática que siente en los pies de cada uno de los chicos. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre para cualquiera de los dos quedaría igual, normal, peso y fuerza de rozamiento en la dirección radial hacia el centro, ¿sí? Menos R. En el punto D me pide la fuerza de rozamiento estática máxima. Y sabemos que podemos hacer directamente mu estático por la normal. Pero todavía no planteé la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en dirección radial tendría que poner fuerza de rozamiento estática igual a masa por aceleración centrípeta, que agregué acá estas ecuaciones, me faltaban, para Geraldine, por ejemplo, y es la única fuerza en dirección radial. Y la sumatoria de las fuerzas en Y, voy a tener la normal de Geraldine menos el peso igual 0. Y acá vemos que normal es igual al peso, que es igual a masa por aceleración de la gravedad. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento estática máxima, el módulo, ¿no? Sabemos que apunta para menos R. Usamos el mu estático, que es dato, por la normal, que va a ser masa por aceleración de la gravedad igual 500 newtons. Entonces esto nos va a dar una fuerza de rozamiento de 250 newtons, ¿sí? La mitad de 500. Pero en el punto E, además del diagrama de cuerpo libre y la sumatoria de fuerza, nos pide la fuerza de rozamiento que sienten en los pies cada uno de los chicos, que no tiene por qué ser la fuerza de rozamiento estática máxima. Para sacar la fuerza de rozamiento que sienten tenemos que usar con qué velocidad está girando la calecita. Entonces, esa velocidad nos queda adentro de la aceleración centrípeta. Y de ahí sacamos la fuerza de rozamiento que sienten los chicos. Fuerza de rozamiento estática de Geraldine va a ser igual a menos masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Porque apunta a aceleración centrípeta en menos R. Si hablamos de Geraldine vamos a poner, igual los dos tienen la misma masa, así que es el mismo número, 50 kilos, y los dos tienen la misma velocidad angular, que era 2/15 de pi
segundos a la menos 1. Esto va a ser al cuadrado. Y en el caso de Geraldine el radio es 2 metros. Y en el caso de Francisco es 1 metro. Así que ahí va a haber un valor distinto de fuerza de rozamiento en los pies de Geraldine que en los de Francisco. Para Geraldine me va a dar 17,55 kilogramos metro sobre segundo cuadrado, son newton, menos. Es la fuerza de rozamiento de Geraldine, que está a 2 metros. Y lo único que va a variar para la fuerza de rozamiento de estática de Francisco va a ser el radio, porque Francisco está a 1 metro. Todos los demás datos son iguales. La fuerza de rozamiento en los pies de Geraldine es menos 17,55 newton, porque apunta hacia el menos R, y para Francisco menos 8,77 newtons, solo porque está a menor radio y la aceleración centrípeta depende del radio, ¿sí? Aunque la velocidad angular es la misma para los dos y la masa también. Si la calecita gira cada vez más rápido, vamos a tener una velocidad angular mayor. Sabemos que la fuerza de rozamiento estática va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, o sea, va a ser igual a velocidad angular al cuadrado R, los dos chicos tienen la misma masa, la velocidad angular va a ser la misma, solo va a cambiar el radio. Entonces lo que podemos hacer es ver con qué velocidad tendría que girar la calecita para llegar al límite de la fuerza de rozamiento estática máxima que pueden soportar los pies con la calecita. Si igualamos esto a la fuerza de rozamiento estática máxima, podemos ver qué velocidad angular como máximo podría tener la calecita antes de que se venza este rozamiento estático máximo y deslicen. Entonces puedo poner, por ejemplo, para Geraldine 250 newton. Con esto no es necesario poner el signo, podemos poner el módulo, igual a masa por omega cuadrado por 2 metros para Geraldine, y ver cuál debería ser la velocidad angular máxima con la que puede girar Geraldine antes de llegar, o justo cuando llega, al rozamiento estático máximo que habíamos calculado en el punto E. Entonces esto me va a quedar la raíz de 250 dividido, estos dos están multiplicando, pasan dividiendo, 50 kilos por 2 metros. Vamos a ver cuánto da la velocidad angular máxima que puede soportar Geraldine. Acá vamos a ver qué pasa con las unidades. Arriba tengo kilogramo, metro sobre el segundo cuadrado, que es newton, y abajo tengo dividido kilogramo por metro. Entonces kilogramo se va a ir con kilogramo, metro se va a ir con metro, y me queda 1 sobre el segundo cuadrado. Y como tengo la raíz acá, se va a ir con este y me va a quedar 1 sobre el segundo, que está bien porque es la unidad de la velocidad angular, ¿no? Entonces ahora hacemos lo mismo para Francisco, y nos va a quedar todo igual menos el 2 metros, que es 1 metro para Francisco, porque está a 1 metro del centro. Entonces acá me va a quedar 50 por 1. Raíz de 5, 2,23. Entonces, Francisco soporta una velocidad angular mayor que Geraldine antes de llegar o a punto de llegar al rozamiento estático máximo y empezar a deslizar. Entonces quien desliza primero sería Geraldine, porque pasado 1,58 de velocidad angular ya desliza. En cambio Francisco soportaría una velocidad de 2,23 antes de deslizar. Quizás eso se podría ver mejor con la velocidad tangencial. Acá podríamos haber reemplazado por velocidad tangencial. La aceleración centrípeta también es velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Y habíamos visto que Geraldine tiene mayor velocidad tangencial por estar a un radio mayor.
Por eso Geraldine desliza antes que Francisco. Bueno, resolví el punto F y el G juntos, porque en el F me decía que piense cuál deslizaría primero. Si lo encaraba por ahí con esta velocidad tangencial, podía decir, bueno, desliza primero Geraldine porque tiene mayor velocidad tangencial. Pero yo directamente resolví todo y justo es lo que me pide el punto G, calcular la velocidad angular para que deslice cada uno, ¿sí? Para eso lo igualé al rozamiento estático máximo. Entonces, con una velocidad igual o mayor a esta, desliza Geraldine, y con una velocidad igual o mayor a esta, desliza